En esta primera parte de la clase vamos a ver los trastornos del neurodesarrollo, dentro de la cual vamos a ver las características del retraso mental, la parálisis cerebral, las alteraciones sensoriales, los trastornos de la comunicación, los trastornos del espectro autista, los trastornos de hiperactividad, trastorno del aprendizaje, la epilepsia, entre otros. Vamos a ver cómo hacer la detección temprana y la evaluación de los mismos. El neurodesarrollo es un proceso dinámico en el que participa el niño, pero también su medio ambiente, influyéndose así mutuamente y evolucionando en una dirección en particular. Este concepto nos lleva a evaluar no solo al niño, sino también a las interacciones que hace el niño, tanto con sus padres, con la familia, con la sociedad. Se considera como trastornos del desarrollo todos aquellos cuadros crónicos y de inicio precoz que tienen en común la dificultad en la adquisición de actividades motoras, de lenguaje, de los conocimientos sociales, lo cual impide el desarrollo normal de un niño. También incluyen aquellas condiciones que al afectar las capacidades cognitivas, motoras, sociales, de autocuidado y o de lenguaje, comprometen el funcionamiento cotidiano de acuerdo a las demandas del entorno. Dentro de las alteraciones del desarrollo se incluyen la discapacidad intelectual, el autismo, los trastornos de la comunicación, parálisis cerebral, las alteraciones sensoriales, la epilepsia, entre otros. Hay dos aspectos fundamentales para tener en cuenta en los trastornos del neurodesarrollo. Por un lado, que los trastornos que se describen van a estar vinculados al funcionamiento del sistema nervioso central. Cada una de las manifestaciones se corresponde con la actividad de los circuitos nerviosos, que son sumamente complejos. Por otro lado, los problemas descritos aparecen durante la maduración del cerebro. Son problemas que se inician en la infancia y que se expresan de manera diferente en las distintas etapas del crecimiento. No son problemas estáticos, pues evolucionan de acuerdo a la maduración. El sistema nervioso central regula las funciones motoras, las cognitivas y las emocionales que permiten al sujeto adaptarse al medio. Este conjunto de procesos son sumamente complejos. Tienen características propias determinadas por el medio natural de cada especie. En los seres humanos, el lenguaje, las capacidades de aprendizaje y la conducta social son aspectos decisivos para mantener el ciclo vital de cada individuo, asegurando de este modo la supervivencia de la especie. El sistema nervioso interactúa de modo constante con el entorno y de manera más o menos eficiente va a permitir ir adquiriendo y perfeccionando múltiples competencias. Los trastornos del neurodesarrollo se pueden dividir en 4 grupos. El primero comprende las alteraciones genéticas bien identificadas, por ejemplo, el síndrome de Williams. Este síndrome es una alteración debida a una microdelección en el cromosoma número 7. Es una anomalía estructural que consiste en la pérdida de un fragmento de ADN de un cromosoma. Esta pérdida origina un desequilibrio. En los trastornos genéticos vinculados a una alteración estructural de una parte de esta secuencia genética, suele haber manifestaciones multisistémicas, o sea, que va a afectar a múltiples sistemas del organismo. Estas van a estar asociadas y van a verse reflejadas en la parte cognitiva. El 95% de los niños con síndrome de Williams tienen problemas de aprendizaje, que pueden ser ligeros, agudos o graves o severos. En la primera infancia, los niños con síndrome de Williams suelen ser muy inquietos, con problemas de alimentación, presentan retrasos en las adquisiciones motoras y también en el lenguaje. El segundo grupo lo conforman los trastornos que solo pueden definirse a partir de déficits cognitivos o conductuales.
Algunos ejemplos de esto son el trastorno por déficit de atención o hiperactividad, el autismo y la dislexia. Además de la base genética, los trastornos del neurodesarrollo de este grupo comparten determinadas características, como por ejemplo, no existen marcadores biológicos que confirmen o excluyan un diagnóstico. O sea, no están determinadas las causas, si son genéticas, si son biológicas o son de tipo ambiental. Es común la comorbilidad, o sea que se encuentren afectadas no solo una patología, sino que puede haber varias. Y las formas puras de determinado trastorno suelen ser más la excepción de la regla. O sea, no va a haber una forma exclusiva de cómo este trastorno se presenta, sino que hay como unos rasgos generales de la patología, pero que después va a ir variando persona a persona. En el tercer grupo están los trastornos que no siempre son bien categorizados clínicamente, cuyas causas se desconocen. En este grupo estarían incluidos, por ejemplo, los casos de discapacidad intelectual, que antes se conocían o diagnosticaban como retraso mental. Son patologías de causas desconocidas, no se conoce una causa, se habla que el origen es multicausal porque puede haber varias cosas que determinan la enfermedad. Los síntomas, al igual que el primer grupo, pueden exceder el plano cognitivo, así que puede encontrarse otras áreas también afectadas. Y por último, en el cuarto grupo, están los trastornos que tienen una causa ambiental conocida. Esta puede ser efectos fetales con respecto al consumo de alcohol o de drogas, alguna infección en el sistema nervioso central. Son causas que se producen durante el embarazo que afectan ese feto y esto hace que aparezca la patología o el trastorno. No existen marcadores biológicos para ninguno de ellos, o sea, no son por causas genéticas, sino que van a tener que ver meramente con lo ambiental. Hay una alta tasa de comorbilidad, o sea, que aparezca asociada otra patología, no solo la central, y en muchos casos se dificulta mucho poder diagnosticar un trastorno u otro porque tiene ambos. Y hay que demostrar la presencia de los trastornos asociados, de estos que sean varios trastornos que están afectando al sujeto. Incluso se puede complicar los límites entre un trastorno y otro. No solo identificar dos trastornos, sino saber bien cuáles son los síntomas o las características que presenta un diagnóstico y cuáles son los síntomas y las características que presenta el otro por otro lado. Ahora comenzaremos a ver las características de los diferentes trastornos del neurodesarrollo. Comenzaremos con la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual es una afección que se diagnostica antes de los 18 años de edad y se supone que el sujeto que la padece presenta un funcionamiento intelectual que se ubica por debajo del promedio. La discapacidad intelectual está formada por una serie de trastornos que son de naturaleza psicológica, biológica o social, que determinan una carencia de las habilidades necesarias para la vida cotidiana. Por lo general se considera que una persona sufre de discapacidad intelectual cuando su funcionamiento intelectual es inferior al coeficiente intelectual de 70 o 75. También cuando presenta limitaciones significativas en dos o más áreas de las habilidades adaptativas. La disminución de la capacidad de aprendizaje, la falta de curiosidad, la incapacidad para responder en la escuela y la persistencia de comportamiento infantil son algunos de los síntomas de retraso mental. Entre los factores de riesgo vinculados a la aparición de la discapacidad intelectual aparecen las anomalías cromosómicas o genéticas, las infecciones como la toxoplasmosis congénita, la encefalitis o la meningitis. También la desnutrición, los traumatismos
y la exposición intrauterina a anfetaminas, cocaínas u otras sustancias. Otro trastorno de neurodesarrollo es la parálisis cerebral. Esta se define como una alteración del movimiento y la postura que resulta por un daño o una lesión no progresivo pero permanente en un encéfalo inmaduro. Esta lesión motora puede ocurrir antes, durante o después del parto. Es necesario enfatizar que la parálisis cerebral afecta a los individuos de diferentes formas. Las personas con parálisis cerebral tienen dificultad para controlar algunos de sus músculos. Está clasificada en 4 tipos principales y alrededor del 75% de las personas con dicha discapacidad presentan una notable rigidez y la incapacidad de relajar los músculos. Esto se produce por la lesión en la corteza cerebral que afecta directamente los centros motores. El grado de afección es variante, o sea, varía de una persona a otra. Hay personas que pueden encontrar afectada un brazo o una pierna. En la hemiplegia se encuentra afectado un lado, o sea, el brazo y la pierna derecho o el brazo y la pierna izquierdo. Mientras que en la cuadriplegia los 4 miembros se van a encontrar afectados. En otro grupo de personas puede afectar los movimientos, provocando movimientos involuntarios que van a interferir con los movimientos normales del cuerpo. Se producen por lo común movimientos de contorsión en las extremidades, o sea, en las manos o en las piernas. También se pueden provocar estos en la cara, en la lengua, lo que cual provoca gestos o mueca o torpeza al hablar. También en estos casos se ve afectado la audición. Más del 40% de este grupo se encuentran problemas de audición, lo cual afecta también o interfiere en el desarrollo del lenguaje. En otros tipos de parálisis cerebral puede pasar que la persona presenta un mal equilibrio corporal o se puede notar esto en la marcha provocándose una marcha insegura o dificultad en la coordinación o el equilibrio, en el control de las manos y de los ojos. Y por último, el último tipo de parálisis cerebral es el mixto, que ronda alrededor de un 10% de personas que presentan parálisis cerebral dentro de este grupo y puede provocar en esta que se encuentren de las mencionadas 2 de los síntomas que se presentan. Por ejemplo, parálisis de brazo y una pierna y a la vez puede presentar también movimientos involuntarios. También hay dentro de este mixto entran otros en donde hay un tipo especial de tensión muscular que puede ser temblores, por ejemplo, que no se ve afectado como vimos anteriormente en los otros casos, sino que pueden ser temblores o movimientos involuntarios, pero descartando las otras afecciones. Las causas más comunes de la parálisis cerebral son enfermedad de la madre durante el embarazo, que pueden ser papera, varicela, meningitis, etc. Infección o fiebre muy alta del bebé que no se controló a tiempo, falta de oxígeno del bebé durante su nacimiento, deficiente atención médica antes, durante o posterior al parto, una lesión cerebral como consecuencia de un grave accidente, incompatibilidad de grupo sanguíneo. El daño motor ocasiona problemas en el individuo tales como mala postura, movimientos involuntarios, rigidez muscular, espasmo, dificultad para hablar, caminar y oír, y es por eso que el tratamiento varía según la afección o la lesión y el grado en que haya sido afectado el cerebro, por lo que cada individuo necesita un tratamiento personalizado. Ahora vamos a ver el trastorno de neurodesarrollo que tiene que ver con las alteraciones sensoriales. Estos son problemas relacionados con las áreas sensoriales, o sea, la visual, la auditiva, el olfato, el tacto, que son las que se determinan por fibra sensitiva y transmiten impulso.
Estos tipos de trastorno pueden ser la ceguera, que es la pérdida total o parcial del sentido de la vista, la sordera o hipoacusia, que es la pérdida de audición, o problemas muy severos que obstaculizan la audición. Otro trastorno es el trastorno de la comunicación, que se subdivide en varios. Uno de ellos es el trastorno del lenguaje, que son las dificultades persistentes en la adquisición y en el uso del lenguaje en todas sus modalidades, o sea, la parte hablada, lo escrito, el lenguaje de signos u otros. Acá hay una deficiencia en la comprensión o en la producción. Va a incluir un vocabulario reducido, una estructura gramatical limitada, o sea, va a tener dificultad en la capacidad de situar palabra o en las terminaciones de palabra, en formar frases, utilizar reglas gramaticales. Esto produce que haya un deterioro en el discurso al verse limitada la capacidad de usar vocabulario, de conectar frases, se va a complicar el hecho de poder explicar o describir un tema o poder desarrollar una conversación o poder explicar una serie de sucesos. Se encuentran limitadas todas las funciones que tienen que ver con la comunicación eficaz. También la participación social, los logros académicos o el desempeño laboral. Las capacidades del lenguaje están desde un punto de vista cuantificable por debajo de lo esperado para su edad. El inicio de estos síntomas se produce en las primeras fases de desarrollo, o sea, en la infancia. Otro trastorno de la comunicación es el trastorno fonológico, que consiste en una dificultad persistente en la producción fonológica. Esto significa, fonológico es referido al sonido o a la descodificación de estos sonidos, que son sumamente necesarios para la comprensión de las palabras. Por eso se encuentra afectada o limitada la comunicación eficaz. Esto interfiere en la participación social, los logros académicos o el desempeño laboral. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo y las dificultades no se pueden atribuir a afecciones congénitas o adquiridas. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo podemos encontrar también el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia. Estas son alteraciones de la fluidez y la organización temporal del habla. Se presenta de manera inadecuada para la edad del sujeto y las habilidades del lenguaje persisten con el tiempo. Se caracterizan por la aparición de uno o más de los siguientes factores: repetición de sonidos sílabas, prolongación de sonidos de consonantes y de vocales, palabras fragmentadas, por ejemplo, pausas en el medio de una palabra, bloqueo audible o silencioso. También están las palabras producidas por un exceso de tensión física o la repetición de palabras completas monosílabas. Es lo que comúnmente conocemos como tartamudeo, y esta alteración causa ansiedad al hablar o limitaciones en la comunicación eficaz. También en la participación social, rendimiento académico o laboral. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases de desarrollo. También está el trastorno de la comunicación social. Aquí hay deficiencias en el uso de la comunicación para propósitos sociales, como saludar y compartir información. Se hace de manera inapropiada al contexto social. Hay un deterioro en la capacidad de cambiar la comunicación de forma que se adapte al contexto y a las necesidades del que escucha. También hay dificultades para seguir las normas de conversación y narración y saber cuándo usar signos verbales y no verbales para regular la interacción. Y hay dificultades para comprender lo que no se dice explícitamente, o sea, para poder hacer inferencias o interpretaciones. Y los significados no literales o ambiguos del lenguaje, las expresiones idiomáticas o algún chiste de doble sentido o una metáfora. O sea, entienden todo literalmente, no entiende el doble sentido o el chiste o la metáfora.
Y podemos encontrar también el trastorno de la comunicación no específica, que no cumplen con todos los criterios del trastorno de la comunicación o no se puede asociar con ninguno de los trastornos de la comunicación que ya vimos. Entonces, por eso se los diagnostica como trastorno de la comunicación no específica. Se utiliza en situaciones en que el clínico adopta por no especificar el motivo por el cual no cumple con los criterios para entrar dentro de alguno de los otros trastornos de la comunicación que ya vimos. Ahora vamos a ver el trastorno del espectro autista, o sea, TEA. El autismo es considerado como una serie de síntomas que dificultan la entrada del niño en el lenguaje, en la comunicación y en la relación con el otro, o sea, se ve fuertemente afectado lo comunicacional y lo social. Debe entenderse como una forma de funcionar en el mundo y no como una incapacidad para. Con el tratamiento adecuado hay muchos de estos síntomas que pueden llegar a desplazarse y permitir de este modo darle un uso al lenguaje que le permita al niño restablecer su relación con los otros, haciendo su vida más satisfactoria. Se usan, por ejemplo, los dibujos, las señales, otras maneras de comunicarse para que pueda acceder a la comunicación con el otro. La relación no está ausente, sino que manifiesta un lazo sutil, por lo que hay que dejarse enseñar por el niño autista para entender cómo acceder a él. La forma en que estas alteraciones se manifiestan varía mucho de un niño a otro. De ahí que se hable de un espectro o continuo de trastornos, lo que significa que existen diferentes maneras en que los síntomas de este tipo de trastornos aparecen y que la gravedad de los mismos va a variar de un caso a otro. El cuadro clínico no es uniforme ni está absolutamente demarcado y su presentación oscila en un espectro de mayor o menor afectación. Varía con el tiempo y se ve influido por factores como el grado de capacidad intelectual o el acceso a apoyos especializados o los trabajos multidisciplinarios. Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional varían. También puede haber un acercamiento social anormal o un fracaso en la conversación eh, o disminución de intereses. Puede haber una falla en cómo demuestran o cómo leen las emociones. Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social también pueden variar entre un caso y otro. Puede ir desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada, pasando por anomalías de contacto visual y del lenguaje corporal, o deficiencia en la comprensión y uso de gestos, también la falta de expresión facial y fallas en la comunicación no verbal, dificultades para ajustar el comportamiento en los diferentes contextos sociales, dificultades para compartir juegos imaginativos o para ser amigos, hasta la ausencia del interés por otras personas. Los niños con TEA suelen tener patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, movimientos o utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivo, insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento tanto verbal como no verbal, intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. Podemos encontrar también el trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad. Este se caracteriza por síntomas manifiestos de desatención y o impulsividad hiperactividad. Se presentan subtipos dependiendo justamente si el síntoma predominante es el déficit de atención o la hiperactividad e impulsividad, o si ambos equivalentes, o sea, si ambos son iguales de intensos. Las principales manifestaciones de cada una de las áreas son: en el área de la desatención hay falta de atención a los detalles y comisión de errores por descuido. Dificultad para mantener la atención en tareas o actividades lúdicas. Se distrae fácilmente con estímulos irrelevantes. Parece no escuchar cuando se le habla directamente.
no sigues instrucciones ni finalizas tareas. Tiene dificultades para organizar tareas y actividades, evita en la medida de lo posible tareas que requieran un esfuerzo mental sostenido y es descuidado en las actividades diarias. En el área de la hiperactividad, se remueve en el asiento o mueve en exceso manos y pies. Se levanta en situaciones en que debería permanecer sentado, tiene un exceso de energía, corre o salta excesivamente en situaciones inapropiadas. En los adultos se puede ver la sensación de inquietud. Tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio y habla en exceso. En el área de la impulsividad, se precipita en la respuesta sin haber dejado acabar la pregunta. Tiene dificultades para guardar turno. Interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otro. Ahora vamos a ver los trastornos del aprendizaje. Las actividades o habilidades cognitivas no son homogéneas en una misma persona, o sea, hay ciertas habilidades que nos resulta más fácil aprender que otras. O sea, hay personas que son muy buenas en las matemáticas, otros que tienen que ver más con el área de la lectura o la historia o la geografía. O sea, cada persona dentro de este aprendizaje o esto de aprender tiene resaltadas ciertas habilidades más que otras. Aún así, se considera que si se tiene un desarrollo apropiado y hay un área particularmente en déficit, ahí podríamos referirnos a que hay un problema específico en el aprendizaje. El trastorno del aprendizaje se caracteriza por un rendimiento académico sustancialmente por debajo de lo esperado, teniendo en cuenta la edad cronológica del sujeto. Esto interfiere significativamente en el rendimiento en la escuela, dificultando el adecuado progreso del niño. Esto también hace que no pueda alcanzar las metas de los distintos planes educativos. Dentro de los trastornos del aprendizaje podemos encontrar el trastorno de lectura, o sea, la dislexia, que se caracteriza por un deterioro de la capacidad para reconocer palabras. La lectura es lenta e insegura y hay escasa comprensión de texto. El trastorno de la expresión escrita, la disgrafia, que acá el problema puede estar en la escritura concreta de palabra o en la redacción o composición general. Y por último, el trastorno de cálculo, el cual se denomina discalculia, que afecta el aprendizaje de los conocimientos aritméticos básicos, sea la suma, la resta, la multiplicación y la división. Más que nada, afecta todo lo que tiene que ver con cálculos y no tanto a los conocimientos más abstractos de la matemática, o sea, la geometría o la álgebra. Otro de los trastornos del neurodesarrollo es la epilepsia. La epilepsia es una afección cerebral que puede tener diferentes causas. La crisis suelen producirse cuando las neuronas promueven una descarga anormal de impulsos nerviosos, aunque es muy importante destacar que no todos los ataques incluyen convulsiones. Esta actividad eléctrica del cerebro, que no resulta normal, provoca alteraciones involuntarias en las funciones del organismo. La persona puede verse afectada en la capacidad de atención, en los movimientos o su manera de comportarse durante algunos segundos o minutos. Hay diferentes tipos de lesiones que se producen en el cerebro que pueden generar la epilepsia: un tumor, un accidente cerebrovascular o un traumatismo de cráneo. Estos al menos son las causas más frecuentes. Hay otros casos en donde el individuo puede registrar una tendencia genética hacia esta enfermedad. Por último, dentro de los trastornos del neurodesarrollo, vamos a ver la espina bífida. La espina bífida es el defecto congénito causante de la discapacidad severa más frecuente que podemos encontrar y que a su vez es la más fácil de prevenir. Es un defecto de nacimiento de la columna vertebral que se presenta como consecuencia de un fallo en el cierre del tubo neural, que esto se da en el primer mes de gestación. La médula espinal no se desarrolla con normalidad, teniendo como consecuencia diferentes grados de lesión en la médula espinal y el sistema nervioso central.
Este daño es irreversible y permanente. La espina bífida en muchos casos va acompañada con hidrocefalia, que es una acumulación de líquido dentro de la cavidad craneana. En los casos severos, la médula espinal sobresale por la espalda del bebé. Este defecto de nacimiento provoca varios grados de parálisis y pérdida de sensibilidad en las extremidades inferiores, así como diversas complicaciones en las funciones intestinales y urinarias. Vamos a ver ahora sobre la detección temprana. A pesar de la alta prevalencia de estos trastornos, por varios motivos, la identificación temprana de este problema sigue siendo complicada y es un desafío tanto para el pediatra como para la familia. Se debe prestar mucha atención a las preocupaciones de los padres sobre el desarrollo del niño. La tarea de pesquisa y de vigilancia debe ser mucho mayor en los grupos de riesgo. Por ejemplo, niños con antecedentes familiares, embarazo de riesgo, infecciones, partos traumáticos, niños prematuros o con enfermedades como meningitis, etc. A veces existe el concepto de que el niño es pequeño y que va a desarrollar esa función y que es prematuro preocuparse. Y esto muchas veces ocasiona, en la mayoría de los casos, no solo el retraso en la identificación, sino que también demora el tratamiento y provoca angustia y estrés tanto en los niños como en su familia. Los padres muchas veces no manifiestan la sospecha y desestiman o consideran prematura o ansiosas estas dificultades que ven en el niño con respecto a algún retraso en alguna capacidad o ya sea motriz, en el habla, en lo comunicacional. Hay varios estudios que han demostrado que los pediatras también no siempre realizan una evaluación adecuada del desarrollo infantil y la mitad de los casos no son diagnosticados por los pediatras. Ahora vamos a ver la evaluación de desarrollo y cuáles serían la serie de principios básicos a tener en cuenta. Por un lado tenemos los antecedentes como uno de estos principios básicos. Dentro de los antecedentes lo que se trata de evaluar y de considerar es, en principio, la historia perinatal. Acá se hace hincapié en los antecedentes del embarazo, la edad materna, las enfermedades padecidas durante ese embarazo, si hay enfermedades crónicas, si hubo la ingesta de alcohol, de tabacos o de drogas, cómo fueron realizados los controles, si fueron periódicos y continuos, si hubo algún retraso en el crecimiento del feto. También luego, cuando el bebé ya nació, es importante tener en cuenta luego del nacimiento el tipo de parto, si fue por cesárea, parto natural, si la fecha fue dentro de la programada, si hubo demoras en el llanto, el peso al nacer, si hubo infecciones o anomalías congénitas. También los antecedentes familiares son significativos, si hay dentro de estos antecedentes retraso mental o autismo o enfermedades congénitas, trastornos de aprendizaje, epilepsia o trastornos de habla, sordera o trastornos psiquiátricos. Es importante también el contexto o la situación familiar y social, si la mamá y el papá trabajan, cuántas horas, si tienen hermanos, quién cuida al niño, si hay situaciones de violencia o enfermedades psiquiátricas dentro de los miembros de la familia. Todas esas cosas son importantes y entran dentro de los antecedentes de evaluación. También, como principio básico para una evaluación, está la comunicación. Acá se puede evaluar desde temprano la comunicación de los niños, poniendo especial atención en la expresión de sus emociones o cómo usan la mirada o los gestos. Esto teniendo en cuenta que si son nenes chiquitos que no tienen muy desarrollado el lenguaje o por algún déficit no desarrollaron todavía el lenguaje, una manera de evaluar la comunicación va a tener que ver con esto, con lo gestual, con las emociones, con las posturas, porque los niños cuando son chiquitos usan los gestos antes de usar las palabras para poder comunicarse con el otro. Es importante también la sociabilización. Se debe evaluar la presencia y la calidad del contacto visual y la integración de la mirada
juntamente con otras conductas, ¿no? Como cómo se comporta en situaciones en donde debe dar, pedir o compartir, cómo se integra con otros niños, sobre todo si ya está dentro del ámbito escolar o dentro de la familia misma, cómo participa o cómo se comporta dentro de la sociabilización, tanto con los adultos como con niños de su edad, con pares. Es importante también evaluar la conducta, ver el estilo del comportamiento del niño, teniendo en cuenta el nivel de actividad, el ritmo, la calidad de ánimo, la respuesta frente a experiencias nuevas, cómo se adapta, la atención, si es persistente, también la intensidad de sus reacciones, el patrón de respuesta a estímulos también auditivos o táctiles, como las caricias, cómo se comporta en el baño, eh, los cambios de postura. También considerar el nivel de actividad, si es apropiado o no, si puede sostener su atención un tiempo suficiente con un juguete o con un objeto, o mirando la tele, o leyendo un libro, o escuchándolo. Hay que evaluar la presencia de berrinches, agresiones, conductas negativas o perturbadoras, si son intensas, con qué frecuencia se presentan, cómo interfieren estas en las rutinas familiares. Todo esto, dependiendo de la edad del niño, nos va a permitir evaluar si existen problemas de conducta. Otra área que debe evaluarse es la motricidad. En el primer año de vida, el desarrollo de la motricidad fina está marcado por el desarrollo de prensión y a partir del segundo año de vida por la manipulación de los objetos. En cambio, el desarrollo motor grueso, que está marcado por la adquisición de la marcha, que también aparece después del año, también debe ser considerado para evaluarse. Otra área tiene que ver con las habilidades de la vida diaria. Acá se considera la dieta, qué cosas comes y cómo, los horarios, las cantidades, los hábitos a la hora de comer y también a la hora de dormir, los hábitos de higiene, los horarios, las rutinas, si tiene control de esfínteres, todos estos elementos que hablan de la capacidad de autorregulación. Otra área para ser evaluada es el desarrollo cognitivo. Acá la mejor manera de poder estimar la inteligencia de un niño de preescolar es evaluar la capacidad de resolución de problemas, también teniendo en cuenta el lenguaje. La capacidad de resolución de problemas generalmente tiene que ver con la observación del juego. Si es manipulativo, si hace uso funcional de los objetos con los que juega, si su juego es variado, si puede ser compartido, si puede sostenerlos con pares. El examen físico también es un área fundamental para la evaluación. Acá es muy importante los datos referidos al crecimiento, peso, talla, la presencia de defectos congénitos. Y por último, la interconsulta con especialistas. Acá es necesario contar con un equipo de especialistas que son los que van a ayudarnos a armar las estrategias, no solo para llegar al diagnóstico, sino que después para poder armar un tratamiento específico y personalizado para cada sujeto tratante.